Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Damaris Zipa, soy residente de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia. Les damos una cordial bienvenida a Salud Unal Contigo, una iniciativa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia que ha tenido la oportunidad de reunir a expertos en diferentes áreas del conocimiento para contribuir y acompañarlos hasta sus hogares. Queremos solicitarles que mantengan sus micrófonos y cámaras desactivados durante la conferencia para visualizar la presentación. Les vamos a pedir a todos que por favor se dirijan al lado derecho de la pantalla, donde encuentran el listado de participantes, y busquen según el orden alfabético al doctor Jairo Pérez, dando clic en el icono que permite mostrar su presentación, que él en este momento nos está compartiendo. A continuación nos acompaña el doctor Jairo Pérez Celi, él es médico anestesiólogo e intensivista, es jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nacional, con su conferencia Tratamiento y Manejo General del Paciente Crítico con COVID-19 para no intensivistas. Bienvenido, doctor Pérez. Bueno, muchas gracias, muy amables, gracias por la invitación. Como esta serie de charlas, digamos, que tiene organizado la Facultad de Medicina, que de antemano les agradezco por la oportunidad y por la invitación. Espero que esta no sea la primera, sino que sea la primera de varias. ¿Por qué? Porque lo que pretendo hoy es básicamente hablar del manejo general del paciente crítico, que puede ser en un servicio de urgencias, puede ser un servicio de hospitalización, o sea, en cualquier escenario fuera de la unidad de cuidado intensivo. Por eso la charla se llama Manejo General del Paciente Crítico COVID-19 para no intensivistas. ¿Qué es lo que quiero? Después entrar a profundizar en diferentes temas que pues a medida que vaya progresando la agenda, pues iremos diciéndoles cómo vamos abordando cada uno de ellos. Hoy es la primera parte de no sé cuántas que vayamos a organizar. Pues, ¿de qué vamos a hablar? Básicamente de una introducción general, el manejo general del paciente con COVID-19, criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, clasificación de la gravedad en COVID-19, insuficiencia respiratoria aguda, soporte respiratorio, la ventilación mecánica y alguna aproximación a la hipoxemia refractaria. Respecto a la introducción general, quiero manejar algunas cifras y ustedes todos han escuchado que en China, digamos porque son de los primeros, de las primeras estadísticas que se fueron produciendo, el 80% de la población que presentó contagio con COVID-19 estaban en sus casas, o sea, síntomas leves. El 15% presentaron alguna neumonía que requirió o alguna complicación que requirió o ha requerido hospitalizarse en hospitalización general. Y de estos, el 5% ha requerido atención en cuidados intensivos. La charla de hoy va dirigida a este 5% que Jorge Cortés ya les habló de lo que es la pandemia por COVID-19, que él ya les habló de todo lo que es la parte, digamos, de casos, diagnósticos, sospecha, todo ese tipo de cosas. Hoy no vamos a profundizar en esa parte. Solamente vamos a ponernos en el escenario como si nos llegara un paciente de COVID-19 al servicio de urgencias o le hacemos diagnóstico en un servicio de hospitalización o nos llegó para manejo en el servicio de hospitalización. Se nos fue deteriorando hasta que se puso en condición crítica. Entonces, cualquiera de ustedes va a tenerlo que manejar porque de pronto no tiene el soporte de un médico especialista en cuidados intensivos, muchas veces no tienen soporte de un médico especialista no intensivista y a veces le toca solamente el médico de urgencias, que a veces pues es el médico general, es el médico que está haciendo, digamos, su rural y pues va a tenerle que dar soporte a ese paciente. Entonces, para contextualizar de qué vamos a hablar el día de hoy. Entonces, respecto a las consideraciones generales, lo primero es que en cualquiera de los escenarios que ustedes tengan, servicio de urgencia, servicios de hospitalización, pues debemos tener un circuito de traslado de esos pacientes, o sea, cómo los vamos a mover,
que pues una primera premisa en lo posible estos pacientes no deberían estarse moviendo. Segundo, lo ideal es manejar estos pacientes en una habitación individual con presión negativa, de estos cubículos que tienen antecámara. Sin embargo, esta es una realidad que en el mundo es muy limitada, incluyendo los países desarrollados. Pueden hablar en nuestro contexto. O sea, esto implica unas habitaciones de aislamiento que desafortunadamente en nuestro contexto hospitalario son muy limitadas ese tipo de habitaciones. ¿Qué nos toca hacer? Entonces, manejarlo en habitación individual, así no tenga presión negativa. El otro elemento importante es respecto a la protección personal, sine qua non. Y es muy, muy, muy importante que ustedes sospechan que el paciente tiene COVID-19 con cualquiera de los criterios que previamente en otras charlas ya habían mencionado. Definitivamente deben de tomar todas las medidas de protección personal. Ya, digamos, profundizaremos más adelante respecto a eso, pero pues para recalcar, si se van a exponer a aerosoles y es intubación, hacer terapia respiratoria, hacer aspirado orotraqueal, necesitan tener monogafas, necesitan tener una careta en lo posible si la tienen, con las monogafas podría ser suficiente. Los tapabocas N95, una bata o un vestido de estos que ustedes ven, digamos, en diferentes escenarios antifluidos. Eso, y obviamente guantes. Eso, digamos, en términos generales. Si ustedes no se van a exponer a aerosoles en ninguno de estos escenarios, con el tapabocas convencional es suficiente, sin necesidad de utilizar el N95. Hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque en este momento ustedes ven que se está, digamos, abusando del uso del N95 cuando tiene unas indicaciones específicas y que tenemos que ser, la verdad, tenemos que ser bastante racionales. ¿Qué sucede? Los podemos gastar ahora, que todavía no hemos empezado en la pandemia como tal, o no se ha declarado de que ya todos los casos que tenemos, o la mayoría de casos, o un porcentaje alto de estos casos son ya el virus circulando, sino todavía el porcentaje es muy alto de casos importados o casos relacionados. ¿Qué sucede cuando ya empecemos a tener el virus circulando, digamos, en todo nuestro medio ambiente, en toda nuestra población? Que probablemente no vamos a tener esos elementos. Y no lo vamos a tener es ¿por qué? Porque resulta que en todo el mundo en este momento está escaso. Ustedes han escuchado que a veces pareciera exageración, pero es cierto, es la realidad de lo que está pasando en Italia, donde el personal de salud tiene que entrar inclusive a abordar procedimientos con aerosol sin nada de protección o con una protección personal muy básica. Entonces, hago énfasis en esto. Y definitivamente, si ustedes sospechan, si cumple con lo que ya se mencionó previamente de los criterios para sospecha o para diagnóstico de COVID-19, definitivamente lo tienen que abordar con estas medidas que les acabo de mencionar. La higiene de manos, ahora sí que de hablar. Siempre se nos insiste que la higiene de manos la tenemos que hacer de manera meticulosa, ahorita sine qua non. O sea, es elemento importantísimo. Inclusive se está recomendando, y ustedes lo han escuchado, para toda la población general. La limitación de personas, y esto en dos contextos. Primero, como equipo de tratante. O sea, en lo posible es apenas el personal necesario para tratar un paciente de estos una vez nosotros tengamos sospecha o tengamos diagnóstico de COVID-19. Ahí no hay, y por eso un poco las medidas que están tomando, y que tengamos cuidado con que los internos no estén en áreas críticas. Ahí no hay proceso académico para los que trabajamos en el ámbito universitario, en hospitales universitarios, de que venga con todos mis estudiantes. No, estrictamente las personas que son necesarias deben ingresar, y deben ingresar el menor número de veces a estos cubículos. No para irnos tampoco al otro extremo, que también ya empezamos a ver ese tipo
de actitudes es yo no entro por allá y no tiene nadie más que lo vea. Nos tocó, hay que ver este tipo de pacientes. Y por el otro lado es respecto a familiares. En este momento, ¿cuál es la recomendación general? Y así creo que es para todas las instituciones de salud, no solo acá, sino en el mundo, y es que estos pacientes ya con diagnóstico de COVID o sospecha de COVID-19 no tienen visitas. Entonces, hay que buscar en otros escenarios, como por ejemplo dar información de manera virtual o que de pronto se pueda comunicar a través de medios virtuales, pero está restringida las visitas. Y acá evitar al máximo los procedimientos que generen aerosoles. O sea, lo que podamos evitar, tratemos de evitarlo. Los aspirados orotraqueales cuando lo tenemos entubado, que a veces quisiéramos estarlo aspirando lo normal que hacemos para otro paciente, cada hora, cada 2 horas, dependiendo, digamos, del número de secreciones que esté produciendo. En estos casos, lo estrictamente necesario. Que tomar muestras de la vía aérea, porque es que quiero saber si además tiene este paciente una coinfección bacteriana, pues hay que hacerlo si ya definitivamente me tiene razones para sospecharlo, pero en lo posible no hay que hacerlo. ¿Cuáles serían los ingresos, el criterio de ingreso a UCI? No para que ustedes son los que nos mandan los pacientes a la unidad de cuidados intensivos, los que trabajan fuera del área de cuidados intensivos. Entonces, para que los tengan en cuenta, estos son los criterios de la ETS y la ITSA, que la idea es tener 1 mayor o 3 menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Necesidad de ventilación mecánica invasiva o shock con necesidad de vasopresores. Con uno de estos dos ya toca ingresarlo a cuidados intensivos. O con 3 menores, que es una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, una PAFI menor de 250, infiltrados multilobulares y que esté en confusión o en desorientación. Esto es algo muy importante para tener en cuenta porque ustedes son los que van a tomar la decisión en el escenario de urgencias o hospitalización, si este paciente requiere o no requiere cuidados intensivos. Entonces, una vez ustedes toman esa decisión, pues tienen que empezar a hacer la remisión a una unidad de cuidados intensivos. En cuanto a los niveles de gravedad del paciente COVID-19, pues podemos tener varios grupos. El primer grupo es la enfermedad COVID, o sea, el contagio con enfermedad no complicada. Este grupo, ¿quiénes son? Aquellos pacientes que cursan con síntomas locales en vías respiratorias altas y pueden cursar con síntomas inespecíficos como fiebre, dolor muscular o síntomas atípicos en los ancianos, por ejemplo. Este paciente puede estar en la casa. Neumonía leve, confirmada con radiografía de tórax sin signos de gravedad, saturando al aire ambiente mayor de 90. Con un CUR 65 menor de 1, igual o menor de 1. Dependiendo también, si no tiene otras cosas, también podría estar en el escenario de la casa, obviamente en atención, en hospitalización domiciliaria. Este paciente, digamos, debe tener un seguimiento, ¿cierto? Debe tener un seguimiento porque se puede deteriorar. Sin embargo, en COVID-19 que hemos aprendido también, en lo posible, todo aquel que yo pueda manejar en la casa es el escenario ideal, por todo lo de la cuarentena, por todo lo que implica poderlo manejar en la casa. Los controles, todo lo que es, digamos, la posibilidad de contagio, pues acudir a un servicio de urgencias, todo eso, pero obviamente estos son los que ya tienen diagnóstico y ya le tenemos una placa de tórax, o sea, ya sabemos que tiene una neumonía. La neumonía grave. Bueno, la neumonía leve también puede estar en el servicio de hospitalización porque de pronto si está necesitando oxígeno para mantener esa saturación, pues debe estar hospitalizado. La neumonía grave sí efectivamente tiene que estar en el escenario de hospitalización. ¿Cómo lo definimos? Básicamente cuando tiene falla mayor de un órgano, o sea, de uno o más de un órgano. Una saturación al medio ambiente menor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 30. Y que es el problema y que ha sido uno de los, digamos, los que ha cambiado el pronóstico en estos pacientes, y es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que pues la definición que utilizamos es la última, la de Berlín, que
está dada por hallazgos radiográficos infiltrados bilaterales, más déficit de oxigenación, y la podemos clasificar en 3 grandes grupos. Una PAFI menor de 200, menor de 300, entre 200 y 300. Moderado entre 100 y 200 y grave entre menor de 100. Esto para nivel del mar. Los que ya tuvieron la oportunidad, esta guía me parece muy sencilla de aplicar, que es la del Ministerio de Sanidad y Consumo de España, pero los que ya tuvieron la oportunidad de revisar la que sacó acá la Asociación Colombiana de Infectología, pues tiene una clasificación un poquito diferente pues para nuestra altura, porque pues la clasifica, por ejemplo, PAFI menor de 150 para la gravedad, que pues obviamente, digamos, para nosotros, digamos, pues es lo que, como está escrito. Sin embargo, esto pues es discutible, pero definitivamente nos adherimos a lo que dice Berlín, los criterios de Berlín, para clasificar el SDRA. Y aquí viene por el otro lado, hasta acá, digamos, desde el punto de vista respiratorio, o sea, la posible secuencia que vamos a tener con la infección respiratoria. Y ahora aquí venimos desde el punto de vista infeccioso. Entonces tenemos también, obviamente, los criterios de sepsis, y aquí está, pues, básicamente la última definición, definida como una disfunción orgánica y que puede ser identificada como un cambio agudo en la escala de SOFA mayor de 2 puntos. Y aquí lo que ustedes también ya saben, de aplicar el Quick SOFA, que debe tener, digamos, 2 de las siguientes 3 variables, que es Glasgow menor de 13 o alteración del estado de conciencia, presión arterial sistólica menor de 100 o frecuencia respiratoria mayor de 22, o lo que decimos disnea como tal. El Quick SOFA, ¿para qué lo vamos a utilizar? Básicamente lo vamos a utilizar mientras que nos salen los resultados de los paraclínicos que hemos pedido para el SOFA, que más adelante se los voy a mencionar, qué exámenes deberíamos pedir. O sea, esto es, para empezar, básicamente reanimación de manera oportuna. O sea, no, el SOFA, el Quick SOFA no reemplaza el SOFA. Entonces nos toca pedir todo el tiempo todas las variables de SOFA. O sea, cada vez que tengamos, y esto en contexto general, eso se aplica para cualquier paciente séptico, no solamente en COVID-19. Cada vez que tengamos un paciente que le sospechamos que tiene sepsis, le aplicamos Quick SOFA, arranco todo lo que hice campaña sobre la sepsis, de antibiótico temprano, cultivo temprano, reanimación temprana, y voy haciendo también estudios para clasificación de SOFA. Y la insuficiencia orgánica puede manifestarse con las siguientes alteraciones: estado confusional, insuficiencia respiratoria, reducción del gasto urinario, taquicardia, coagulopatía, acidosis metabólica, elevación del lactato. Esto, digamos, todo lo que nos va a ayudar a medir también el SOFA. Y aquí también otra vez aplicamos el concepto de choque séptico. Hipotensión arterial que persiste tras volumen de resucitación y que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio y un lactato mayor de 2 milimoles por litro en ausencia de hipovolemia. ¿Qué se considera? Aquí es algo muy importante. ¿Qué se considera que es una adecuada reanimación? Un bolo de 30 dC por kilo. Esto de acuerdo a las recomendaciones de la campaña Sobreviviendo la Sepsis. O sea, tengo paciente hipotenso, le paso el bolo de líquidos de 30 dC por kilo y a pesar de eso requiere vasopresores para subir la presión arterial, ese paciente cumple criterios de choque séptico, o persiste con hiperlactatemia, cumple criterios de choque séptico. Y acá está lo que les mencionaba, digamos, la escala de SOFA, que básicamente, ¿qué necesitamos? Unos gases arteriales, medir plaquetas, medir bilirrubinas, la presión arterial, la Glasgow, la creatinina y el gasto urinario. Y ahí están los diferentes puntajes que vamos a darle de acuerdo a los resultados que tengamos en estos paraclínicos o en estas escalas clínicas que vamos a utilizar. Esto está hecho para sepsis. Hasta aquí, digamos, la clasificación de la gravedad de la enfermedad, o sea que va a ser o respiratoria o va a ser infecciosa para COVID-19. Ahora,
¿Cuál es el principal problema? Que es una enfermedad que básicamente está generando, o sea, en su mayor frecuencia, problemas respiratorios. Y pues acá debemos tener en cuenta lo siguiente, y es, como está generando problemas respiratorios, puede terminar en neumonía leve o puede terminar en neumonía grave como tal, y si es neumonía grave, pues puede terminar en insuficiencia respiratoria. Al ser neumonía, acá no necesitamos, digamos, mirar qué tipo de insuficiencia respiratoria aguda va a tener. Si tipo 1, que es hipoxémica, o si tipo 2, si es hipercápnica, no, en este caso es la tipo 1, es hipoxémica, va a ser como la que produce la neumonía. Segundo, criterio general para el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda, o sea, recomendación general, ventilación mecánica invasiva temprana. O sea, en este paciente la posibilidad de ventilación mecánica no invasiva que utilizamos para el edema pulmonar de origen cardiogénico, no. Que le va a dar un chancecito a ver si de pronto, no. Este paciente, si requiere ventilación mecánica, es invasiva y debe ser tempranamente. Tercera recomendación general respecto a la insuficiencia respiratoria aguda, evitar procedimientos que generen aerosoles, ya lo había mencionado. Cuarto, en estos casos, y esto pues no es tanto para ustedes que no son intensivistas, como personal de salud no intensivista, y es que en ellos sí no se está recomendando la traqueostomía temprana. ¿Qué se recomienda? La tardía. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, la generación de aerosoles y todo lo que implica manipular la vía aérea de manera temprana. Entonces, digamos que esto es como para ir teniendo en cuenta 4 cosas, premisas grandes respecto a qué se diferencia la insuficiencia respiratoria aguda respecto a otro tipo de insuficiencia respiratoria aguda de paciente no COVID. Otro capítulo muy importante, la intubación orotraqueal. Entonces, hizo la infección respiratoria, hizo la neumonía grave, hizo la insuficiencia respiratoria, requiere ventilación mecánica, requiere intubación orotraqueal. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que se utiliza doble guante. Hasta ahora esa es la recomendación general que se está haciendo, que debemos al máximo preoxigenar al 100%. O sea, preoxigenamos, o sea, le colocamos la preoxigenación sin dar presión positiva, sin dar ambú como tal. Preoxigenamos hasta que estemos al 100% y ahí sí empezamos a hacer todo el proceso de inducción. Evitar la ventilación manual, que ya les había mencionado. ¿Quién debe intubar? La persona más experta. En este caso sí toca, obviamente, si tienen la posibilidad de un médico intensivista o un médico anestesiólogo, es la mejor opción para intubar a este paciente, porque toca un procedimiento de muchísima habilidad, hacerlo en el menor tiempo posible. Por eso también se recomienda inducción de secuencia rápida. ¿Qué quiere decir inducción de secuencia rápida? Que hacemos nuestra inducción de secuencia, digamos, pero lo que nos va a cambiar es el inductor. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Succinilcolina o vamos a utilizar rocuronio? Obviamente siempre tengan en cuenta que la succinilcolina es un poco más rápido si tienen la opción, pero que también tiene unas contraindicaciones, que esto es para otro capítulo, manejo de la vía aérea, digamos, en paciente COVID-19. En lo posible, utilizar videolaringoscopio y videolaringoscopio con hojas desechables. O sea, no el videolaringoscopio desechable porque pues no, o sea, entraríamos, digamos, no los tenemos tan a la mano, y segundo, pues para darlos desechables, la hoja, en lo posible que sea desechable. En este momento, ¿qué se recomienda? Tratar de, si ustedes no lo tienen en escenarios de urgencias, deberíamos empezar a gestionar para que nuestras instituciones los adquieran para tenerlos, para hacer la intubación de estos pacientes. Obviamente esto nos baja el riesgo de tener que exponernos tanto a la vía aérea. Hay una recomendación que yo le doy a todo el mundo también, es, oiga, nosotros a veces cuando vamos a intubar a estos pacientes queremos tener el ojo metido allá en la glotis. No, por favor, retirémonos lo que más podamos, que igual, mientras que yo pueda ver, tomar distancia, obviamente con todas las medidas que ya mencionamos, que el doble, el tapabocas en el 95, todas estas otras cosas, mucho mejor, pero tengan ese cuidado. Tener
Tubos endotraqueales con balón, sobra la recomendación. Esto va dirigido a adultos, pues obviamente los tubos que tenemos para adultos son con balón. Uso de aspiración subglótica y sistema aspirado cerrado. Esto principalmente para nuestras terapeutas respiratorias o fisioterapeutas, que son las que están haciendo todo el tiempo la terapia respiratoria de estos pacientes. Y tener en cuenta esto desde el punto de vista de soporte respiratorio. ¿Qué procedimientos generan bajo riesgo de transmisión vírica y cuáles generan alto riesgo de transmisión vírica? Entonces, los de bajo riesgo, ¿cuáles son? Colocación de tubo de Gale, colocación de mascarilla facial de oxigenoterapia con filtro respiratorio, la compresión torácica, la desfibrilación, cardioversión, colocación de marcapasos transcutáneo, inserción de vía venosa o arterial, administración de fármacos o fluidos intravenosos. Estos son procedimientos de bajo riesgo. ¿Cuáles son los de alto riesgo donde nos toca utilizar? Ahí sí nos toca en lo posible siempre tener N95, aerosolterapia, nebulizaciones, gafas nasales de alto flujo. Ahí está la razón por la cual no deberíamos utilizar alto flujo, que más adelante vamos a hablar algunas cositas. Por eso previamente le decíamos que intubación temprana es que no está la ventilación no invasiva indicada y el alto flujo muy cuestionable solamente para unos escenarios muy específicos. Pero, ¿cuál es la razón? Esto, que va a generar alto riesgo de transmisión vírica. Ventilación manual con mascarilla, el AMBU, tener muchísimo cuidado con eso también. Ventilación no invasiva, ahí les estaba mencionando, CPAP más BiPAP, no. La intubación orotraqueal, la traqueotomía quirúrgica, es pues obviamente más que la misma percutánea. Si vamos a hacer traqueostomía, deberíamos hacerlo con una percutánea. Broncoscopia, gastroscopia, aspiración de secreciones, resucitación cardiopulmonar. Estos son los procedimientos en los cuales nosotros deberíamos reservar el N95. En cuanto a soporte respiratorio, digamos, en cómo manejar o qué hacer para mitigar o para disminuir la producción de aerosoles. Entonces, respecto a la aspiración de secreciones respiratorias, primero, limitarlas a las estrictamente necesarias, no hacer lo que usualmente hacemos en ventilación mecánica. Y segundo, si lo vamos a hacer, hacerlo con aspiración cerrada si está en ventilación mecánica. Enfermedad no complicada, perdón, se me quedó acá, bueno. En cuanto perdón, que aquí me quedó, me devolví, se me saltó. Ahí está. En cuanto a la aerosolterapia, básicamente, evitarlo si es posible. Toma de muestras respiratorias, también evitarlas. El lavado broncoalveolar, también evitarlo. Oxigenoterapia de alto flujo, evitar. Estas 4 cosas deberíamos, en lo posible, no hacerlas. Pero el lavado broncoalveolar, que a veces tenemos el paciente con neumonía y queremos tener diagnósticos, etiológicos de cuáles son los gérmenes, entonces queremos, no, en este escenario definitivamente no. Mucho menos inducir esputo. Es que de pronto quiero descartarle a ver si también tiene una tuberculosis, hágalo después, por ahora, ahorita no, definitivamente. Si sospecha que es COVID-19. Respecto a la ventilación mecánica no invasiva, evitar si es posible, o sea, al máximo no hacerla. En caso necesario, asegurar el sellado adecuado de la interfase, que es bastante complicado a veces. Uso de ventilación mecánica no invasiva con doble tabuladura y filtros de alta eficiencia. Recomendación, traten de no usarla. En cuanto a ventilación manual con mascarilla y bolsa, evitar la ventilación con mascarilla y bolsa autoinflable. En caso necesario, utilizar el filtro de alta eficiencia que impida la contaminación vírica entre la bolsa autoinflable y la mascarilla. Sellar bien la mascarilla para evitar fugas y utilizar pequeños volúmenes corrientes. Descontaminar todo el material utilizado después del uso según los protocolos de cada centro. Esto es súper importante también para que ustedes al interior de cada una de sus instituciones pidan cómo es el proceso de descontaminación específicamente para COVID-19. ¿Qué ventajas tiene este virus? Que con agua y jabón generalmente
es suficiente, pero pues obviamente eso debe estar protocolizado en cada una de las instituciones. La intubación orotraqueal. Si es necesario, se debe preoxigenar con oxígeno al 100%, ya lo había mencionado. No hay que dar ventilación manual, como ya les decía. Se realizará con una secuencia rápida y la debe realizar la persona más experta en el menor tiempo posible y en el menor número de intentos de intubación. Anticiparla en la medida de lo posible. Veo que empieza a ponerse sobre 30, 35 de frecuencia respiratoria. ¿Sabe qué? Vamos a intubarlo enseguida. Uso de tubos con aspiración subglótica. En cuanto a la ventilación mecánica, se pondrán los filtros de alta eficiencia que impidan la contaminación vírica tanto en la rama inspiratoria como en la expiratoria. Se usará el sistema de aspiración cerrada de secreciones, uso de intercambiador de calor y humedad con filtro de alta eficiencia que impida la contaminación vírica en vez de humidificación activa, y esto que es algo que a veces nos pasa de manera frecuente es, ay, se me desconectó el ventilador. Cuidadito con eso, o sea, en los circuitos busquen, no sé, si les toca con esparadrapo, no sé, que es lo que usamos en todos los escenarios, pero eviten al máximo las desconexiones accidentales. En cuanto a la reanimación cardiopulmonar, una de las cosas que cambia en este caso, que el masaje y después miramos si lo intubamos, no, enseguida si lo van a reanimar en lo posible, intúbenlo muy rápido. Hagan el manejo de la vía aérea muy rápido. ¿Para qué? Para evitar aerosoles, como ya hemos mencionado. Entonces, estas son las condiciones generales de lo que es el soporte respiratorio. Ahora vamos a entrar a unas cosas muy específicas, pero como les decía, la idea es que después, inclusive estamos haciendo en este momento un video que todavía no lo hemos sacado porque pues está, digamos, hasta ahora en el proceso, pero es cómo hacer la programación inicial de un ventilador, o sea, cinco minuticos en un video que ya lo estamos haciendo ya en el hospital de la Universitario Nacional. Se hizo el video el viernes pasado, está en proceso de edición. Entonces, de entrada, como estos pacientes tienen altísimo riesgo de terminar con SRA, que se recomienda en la programación inicial de una vez ventilación mecánica protectora. ¿Qué es la ventilación mecánica protectora? En lo posible evitar hacer más daño. ¿Cómo hacemos nosotros más daño? Con altos volúmenes, lo que es volutrauma, ateletrauma, que pues eso lo resolvemos con PIP, barotrauma, que eso lo resolvemos básicamente midiendo presiones, la presión plató principalmente, y pues está el otro que es un poquito más difícil, que es el biotrauma. Son los 4 mecanismos mediante los cuales nosotros podemos producir más daño. Sin embargo, esto desde el punto de vista de programación del ventilador. Volumen corriente de 4 a 6 mililitros por kilo. Presión plató menor de 30 centímetros de agua y un driver pressure, que no me quedó, menor de 15, que es la diferencia entre la presión plató y el PIP, básicamente. Y aquí otra que no me quedó ahí tampoco, pero que tengo que recalcarla, y es, si ustedes colocan bajo volumen corriente, pues lo más probable es que empiece a retener CO2. Entra un concepto que es el concepto de hipercapnia permisiva. ¿Cuál es el objetivo? Manejar pH por arriba de 7.2, o sea, tiene 7.25, 7.28, tranquilo, si tiene, con eso le está dando 5 mililitros por kilo y tiene una plató por debajo de 30, déjelo ahí va bien, déjelo ahí. No hay necesidad de subirle más porque está reteniendo CO2, no, ese es el concepto de hipercapnia permisiva. Y acá viene una cosa que me parece muy importante también, porque esto es lo que hacemos nosotros en cuidados intensivos, pero viene otro capítulo. Cada una de estas diapositivas es un capítulo que pues de pronto no alcanzamos a desarrollarlos todos, pero es lo que llamamos el manejo de hipoxemia refractaria, para que ustedes sepan qué es lo que hacemos nosotros en cuidados intensivos, pero también cómo lo pueden empezar ustedes a implementar. ¿Por qué? Les voy a poner un escenario que es el que no quisiéramos, y que en estas medidas que estamos tomando ahora, aislamiento social y que cada quien en su casita, todo ese tipo de cosas, es poder bajar el pico, que ustedes ya lo han visto si podemos bajar el pico, pues vamos a bajar el número de personas contagiadas, el número de personas que van a requerir servicios de hospitalización y el número de personas que van a requerir servicios de cuidado intensivo.
Sin embargo, donde esto no lo logremos, porque pues hay altísimo riesgo de que pronto no lo logremos, ¿qué va a pasar? Que van a tener ustedes muchos pacientes ventilados en los servicios de urgencias y en los servicios de hospitalización. Y va a ser muy difícil el acceso a unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque todas van a estar ocupadas. Todos ustedes saben lo que nos está pasando ahorita, que no tenemos disponibilidad de ventilación mecánica. O sea, no hay ventiladores porque todos esos ventiladores venían de afuera y pues en este momento todos los países están guardando. Alemania, por ejemplo, que es uno de los que más produce ventilación mecánica, está guardando todos los ventiladores para su propia pandemia. China ya empezó a sacar nuevamente ventiladores, pero hay muchos países que pues tienen los aeropuertos cerrados, o sea, muchos problemas para poder tener de manera real el ventilador al lado de la cama en nuestro escenario. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos un paciente con hipoxemia refractaria? Entonces, lo que nosotros hacemos es sedación profunda. Y aquí en este caso, que pues eso lo estamos nosotros ya trabajando también en nuestra guía, ¿qué recomendaríamos de sedación profunda? Fentanilmidazolam, que sí que puede producir delirium, que puede, no, eso pasa a ser en segundo plano, porque efectivamente si vamos a requerir sedación profunda, probablemente no va a ser por 24 horas, de pronto 48 horas, sino va a ser sedación por mucho más tiempo. Entonces, ¿qué les sería? Fentanilmidazolam. Una vez ustedes lo tienen con sedación profunda, no logran mejorar la oxigenación, no mejora la oxigenación. ¿Qué deben hacer? Relajación neuromuscular por 48 horas. ¿Con qué? Con cisatracurio, que es lo que se recomienda, y va por 48 horas. Si a pesar de la relajación neuromuscular ustedes no logran que mejore la oxigenación, entonces viene el otro escenario, que es la ventilación mecánica en prono. ¿Cómo se dan estos ciclos? Primero, ¿cuándo se da ventilación mecánica en prono? Cuando tengo PAFI menor de 150, a pesar de haber hecho las dos anteriores intervenciones. Si decido pronar, no necesito una cama especial, y les aclaro eso también, porque a veces, recién que empezamos a utilizar la ventilación mecánica en prono, se nos dijo que teníamos que tener una cama especial, que todo eso no. Lo único es, tengan las medidas para las zonas de presión, que eso puede ser con lo que normalmente se hace en todos los hospitales, con algodón, todo ese tipo de dispositivos, digamos, que son, digamos, criollos que utilizamos nosotros. ¿Cómo se hace? 16 horas en prono, 8 horas en supino. 16 horas en prono, 8 horas en supino. ¿Por qué es tan importante que lo aprendan a hacer? Por lo que ya les había mencionado, pero porque es una de las estrategias que en este momento más está funcionando en estos pacientes con COVID-19 que terminan en SRA. Responden, parece ser que responde bien al prono. Tener un cuidado, obviamente eso lo hacemos nosotros más como médicos intensivistas, pero le estoy poniendo el escenario exagerado donde a ustedes les tocó manejar ese paciente en el servicio de urgencias porque nunca hubo disponibilidad de camas de cuidado intensivo, y es no se apresuren. ¿Qué hacemos nosotros? Prono, y una vez mantiene en supino por lo menos se mantiene 2 ciclos en supino con una PAFI mayor de 150, decimos ya no necesita más el prono. En estos casos, y esas son las recomendaciones que nos están dando en Italia, que nos están dando en España, los mismos chinos como tales, oiga, no le corra tan rápido a ponerlo en supino, porque parece ser que mejora, hace un medio pico de mejoría desde el punto de vista de oxigenación y después empieza nuevamente a deteriorarse. Entonces, que estamos nosotros, inclusive, por ejemplo, el protocolo nuestro en el hospital universitario, discutíamos el viernes, que probablemente lo que vamos a dejar es 4 ciclos que se mantenga por arriba de PAFI de 150, y si paramos el prono como tal. Y finalmente el ECMO, pero esto ya es para nosotros en cuidados intensivos, no los quiero saturar de tanta información respecto a eso, pero para que ustedes se den cuenta que este es el paso a paso que nosotros hacemos en la unidad de cuidado intensivo en un paciente con SRA, con hipoxemia refractaria. ¿Cada cuánto deberíamos estar haciendo estas intervenciones? O sea, ¿cada cuánto yo debería estar evaluando si me fue o no me fue efectiva? Cada 2 horas, máximo cada 4 horas. ¿Qué quiere decir? Que en 24 horas yo ya tengo
que haber tomado, y eso ya es mucho tiempo, en 12 horas, si se puede, haber tomado la decisión si ese paciente voy a pronarlo. Nosotros tuvimos una experiencia que fue en el pico respiratorio del 2018, pronábamos muy rápido haciendo esta secuencia. Cada 2 horas, ¿qué quería decir? Que a las 6 horas ya lo teníamos pronado. Pronando muy rápido, la verdad, sacamos la gran mayoría de 24 casos que tuvimos de SRA en 3 meses, sacamos 22 solo con prono, solamente 2 requirieron ECMO, que desafortunadamente pues fallecieron. En este escenario, el ECMO también tiene unas indicaciones muy específicas, pero tenemos varios problemas. Primero, que es una tecnología que no la tenemos en todos los escenarios hospitalarios nuestros en el país. Segundo, que implica mucho recurso humano para manejar el ECMO, que es lo que menos vamos a tener ahorita en estos escenarios, porque estamos hasta ahora hablando de los ventiladores, estamos hablando de tener camas de cuidado intensivo, pero para eso algo muy importante que necesitamos tener es el talento humano que va a manejar todos estos respiradores, todos estos cubículos de cuidado intensivo. Eso era básicamente lo que quería pues transmitirles a cada uno de ustedes. Espero que la charla sea lo suficientemente útil. Son cosas muy generales, no me puse a sacarle tanta evidencia porque cada una de esas cosas, hablar de driver pressure, hablar de presión plató, tenemos todos los estudios. ¿Qué es lo que queremos nosotros como hospital universitario y como Universidad Nacional? Básicamente lo que queremos es para el personal no intensivista que sean cosas prácticas que les sirvan en el momento de tener un paciente COVID-19 al frente de ustedes. Muchas gracias. Bueno, doctor Pérez, muchas gracias por su excelente presentación y por supuesto esperamos contar de nuevo con su presencia para que continuemos ampliando el tema. A continuación vamos a compartir algunas de las preguntas que han enviado quienes nos escuchan. La primera pregunta sería, ante la urgencia de un paciente que se encuentre en paro cardiorrespiratorio y teniendo en cuenta que, según su conferencia, las compresiones son de bajo riesgo de transmisión de la infección, quien detecte el paro podría iniciar las compresiones hasta que llegue el resto del equipo con la protección pertinente. No, en este caso, si usted ya tiene el diagnóstico, de COVID como tal, ya debe tomar todas las medidas. O sea, la protección la debe garantizar desde el comienzo. ¿Por qué? Porque es que usted va a abordar, por eso es también revisen sus protocolos de código azul en sus instituciones, porque es que ustedes tienen que primero dar respuesta rápida, pero si ustedes tienen ya rotulado paciente COVID-19 como tal en su hospital, ustedes deben de tener de una vez cómo o el proceso de cómo van a hacer la respuesta inmediata a esa reanimación. Los equipos tienen que ser mucho más oportunos. Y algo muy importante, y eso es una discusión bastante compleja, pero para que la tengamos en cuenta, y es a quién vamos a reanimar y quién no vamos a reanimar. El escenario de Italia, y es un escenario bastante complicado, pero pues a ese extremo han llegado. Ustedes saben que Italia, en este momento, se desbordó toda su capacidad hospitalaria, se desbordó, ya pareciera que empiezan a llegar al pico, que ahora sí ya están llegando al pico, igual que lo que está pasando en España, pero ¿qué sucedió con ellos? Básicamente es que la mortalidad, mientras que para países como Corea del Sur ha sido hasta ahora del 0,7, 0,8%, en China fue del 3,5%, en Italia van casi en el 10, 12%. O sea, muy alta la mortalidad. ¿Y eso por qué se ha dado? En parte, una razón porque tiene mucho adulto mayor, pero la otra razón, que es muy importante, es porque no tienen la disponibilidad del manejo adecuado. Entonces, ¿qué les ha tocado hacer? Y eso son historias que suenan bastante duras, pero que son de mucho, para que ojalá no lleguemos a eso. Y es, si tengo un ventilador mecánico, tengo un paciente en paro, tengo 2 pacientes que lo requieren. Uno tiene 70 años, 80 años y el otro tiene 40 años, toca decir, se lo pongo al de 40 años, el otro pues me toca dejarlo quieto.
Entonces, tengan en cuenta que, mire, en esto, y les insistiremos todo el tiempo, medidas de protección todo el tiempo las debemos tener. El hecho de que las maniobras de reanimación sean de bajo riesgo para generar aerosoles no quiere decir que no las produzcan. Van a producir eso. Por eso se recomienda, traten de abordar la vía aérea tempranamente. Claro, usted puede empezar, pero con las medidas de protección. ¿Listo? Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra pregunta, en caso de un primer intento de intubación fallido, ¿debería administrarse FIO2 al 100% y usted recomendaría administrar también presión positiva mientras se hace la transición a un segundo intento de intubación? Pues el problema es el dar presión positiva de manera manual, que ya ustedes escucharon que lo ideal es no darla. Sin embargo, esa es la recomendación desde el punto de vista de la experiencia que otros han tenido, porque ni siquiera es experiencia nuestra, y no es lo que antes, otros años, o lo que hemos, digamos, acumulado como evidencia, porque ustedes saben que la evidencia la estamos haciendo en este trimestre, porque esa tipo de, mejor dicho, coronavirus 19 no teníamos antes. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que sea el más experto. Mire, les pongo un ejemplo. En el caso de nosotros anoche, por ejemplo, un anestesiólogo es el intensivista que está de turno. Va a abordar la vía aérea en una sospecha de COVID como tal y no puede intubar. Y el anestesiólogo. Le tocó pedir otro anestesiólogo, terminó el paciente en traqueostomía. Desafortunadamente ese es el extremo, esa es la otra cara de la moneda donde uno dice, hombre, ahí no sé, pues obviamente todas las recomendaciones pues no se pudo hacer, digamos, de lo posible no haga, sino más bien tome las medidas de protección personal y pues aborde. Pero lo posible, lo ideal es no dar presión positiva. Por eso programen esos pacientes, no esperen a que entre en franca falla respiratoria que los ponga a correr. Si ustedes lo ven que ya está bastante taquipnéico, que ya tiene bastantes signos, digamos, de dificultad respiratoria, no le empiecen a listar todo para intubar. Perfecto. Doctor, en esa misma línea de pensamiento sobre un paciente con una vía aérea difícil, para un intubador no experto, ¿qué opina sobre el uso de máscara laringea en caso de no contar con una persona que tenga mayor experiencia en la intubación orotraqueal? No hay problema. O sea, la máscara laringea obviamente no protege igual que el tubo orotraqueal, pero protege mucho menos que tenerlo respirando, digamos. Libera menos aerosoles que tenerlo respirando. Obviamente bien fija, bien puesta. O sea, a cambio de nada, pues definitivamente la máscara laringea si no se puede. Obviamente, ustedes dicen, ¿y dónde está la evidencia? Pues obviamente muy difícil, pero pues es que también está la otra cara de la moneda y bueno, ¿y qué hago? Darle compresión, o sea, darle presión positiva, digamos, darle presión positiva manual, genera más aerosoles que ponerle la máscara laringea y ponerlo en un respirador. Bueno, doctor, hay otra pregunta. ¿Se debería intubar al paciente con tubo flexoanillado pensando que pueda en algún momento requerir prono o el tubo convencional es adecuado para colocarlo en prono? No, cualquier tubo, cualquier tubo. En prono no usamos normalmente flexoanillados, o sea, en prono el tubo normal, el rígido, se puede. Lo único es, pues, obviamente, digamos, los roscones que normalmente se hacen, si ya tienen otros tipos de dispositivo para las zonas de presión de cara, pues ponerlas, pero no hay necesidad. Bueno, doctor, ¿tiene alguna opinión sobre el uso de esteroide y su utilidad en pacientes con infección por SARS-CoV-2 en cuidado intensivo? Sí, definitivamente la evidencia no lo recomienda, es muy limitado. Nosotros en SRA, pues digamos, tenemos alguna evidencia que es el protocolo de Meduri, que pues es darla por 3 semanas básicamente en SRA refractario, pero eso por un lado. Y ahora hace poco, menos de un mes, que precisamente revisábamos que por ahí salió alguna evidencia de dexametasona en SRA, pero eso es para paciente no COVID. En paciente COVID no se está recomendando. Ok, doctor, en caso de que algún paciente con infección por SARS-CoV-2 que tenga como comorbilidades EPOC o falla cardíaca, ¿se beneficiaría de hacer el intento de ventilación mecánica no invasiva teniendo en cuenta esa comorbilidad? No, señora, prima el COVID-19. Hay que Listo. intubar.
Y como última pregunta, de pronto, ¿cuáles serían las contraindicaciones para la posición en prono o en qué casos no estaría recomendado hacerlo? Son las mismas recomendaciones generales que utilizamos en prono, no para COVID, que existan algunas cosas específicas. ¿Cuál, por ejemplo, la principal es la inestabilidad hemodinámica? Si está muy inestable, pues obviamente ponerlo en prono, pues puede ser puede inestabilizarlo aún más. ¿Cuál otra? Pues todo lo que sea, digamos, si tiene un filtro, aunque el filtro por sí solo no lo pone, no lo contraindica, toca tener el cuidado si tiene el hemofiltro, pero en general son más desde el punto de vista hemodinámico, las contraindicaciones grandes del prono. O sea, el resto, digamos, unas absolutas, digamos, no hay, no existe, digamos, adicionales a eso. Bueno, doctor, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, señora, con gusto, y acá pues seguiremos también conectándonos ya para entrar en detalle de cada uno de esos capítulos, como les mencionaba, y miren, nos gastamos casi la hora solo hablando de cosas muy generales. Muchas gracias a ustedes, gracias por la paciencia, espero que haya sido clara, que les sea útil, que es lo más importante, que se lleven cosas prácticas. Siempre me gusta insistir en las cosas prácticas porque eso es para el día a día. La evidencia la discutimos allá en las revistas con estos muchachos allá de recién. Muchas gracias, buena tarde, gracias Damaris, gracias al equipo de la facultad por estos espacios y por esto que es tan útil en este momento. Bueno, doctor, muchas gracias. Les recordamos a todos que las conferencias se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Los esperamos mañana para continuar con la programación de Salud Unal Contigo a las 8 de la mañana ante el desencuentro Reencontrarte con Estética por el profesor Roberto Amador del Departamento de Psicología. A las 11 de la mañana, recomendaciones para trabajar en casa por la profesora Ingrid Estefany Puentes del Departamento de Movimiento Corporal Humano, y a las 5 de la tarde, manejo del paciente no crítico con infección por SARS-CoV-2 por el doctor Samuel González, médico internista de la Universidad Nacional. Les solicitamos que por favor finalicen su conexión para concluir con la grabación del programa y nuevamente muchas gracias a todos.